un elefante del que nunca se habla desde los medios de comunicación y que nos ayuda a entender, a hablar de él, como lo voy a intentar hacer, para entender de manera contingente cómo la movilidad humana hoy en día, siendo un elefante del que no se habla, ocupa un lugar central en nuestra sociedad, ¿no? No digo que no se hable de la migración, digo que no se habla del andamiaje político, jurídico, socioeconómico que convierte y trata la movilidad humana de una determinada manera. Bueno, entonces a mí me gustaría hablar de este elefante desde ese enfoque feminista y decolonial, a partir de hablar de dos cosas que están profundamente interrelacionadas, que es difícil separarlas, pero que creo que es bueno separarlas para poder entenderlas a las dos, aunque, insisto, están profundamente interrelacionadas, de manera que en realidad no es tan fácil separarlas, ¿no? Por un lado, me gustaría hablar de cómo se ha construido un sentido común, hegemónico hoy en día, sobre la movilidad humana y qué papel juega África en la construcción de ese sentido común, de esas narrativas, de esos relatos que hoy en día juegan un papel central en nuestra sociedad. Y el otro elemento del que quiero hablar, los otros aspectos y rasgos de ese elefante de la sala, tienen que ver con el tipo de técnicas de gobernabilidad, de instrumentos políticos, socioeconómicos, culturales, ideológicos, que utiliza para hacer profundamente funcional al elefante, ¿no? Para, digamos, suministrarle el alimento que le permite vivir y el alimento que le permite ser así de grande. Ya luego intentaré, a lo mejor al final espero que podáis entender lo que quiero transmitiros, ¿no? Y estos dos ámbitos de entender cómo está ese elefante ahí articulando la movilidad humana proveniente de África, pues sería lo que querría un poco plantearos. Primer ámbito, la construcción de un sentido común respecto a la movilidad humana, en donde las migraciones hoy en día en el Estado español y en ese espacio que se concibe como la frontera sur de España y de Europa, y también en toda Europa, y también en Estados Unidos y en otros lugares en otros lugares del contorno de este elefante, es un relato, una narrativa que se construye sobre muchos hilos conductores, pero yo voy a hablar de tres, ¿no? Hay acontecimientos recientes que se usan en este relato, hay acontecimientos que se nombran de media duración y hay un acontecimiento del que no se habla, pero que conforma el orden discursivo de esa narrativa sobre la movilidad humana, que me parece sobre las que quiero reflexionar. Insisto, luego, cualquier cosa que os cueste entender, por favor, preguntármelo, ¿no? Bueno, ¿qué acontecimientos recientes en las últimas 2 décadas, que son cosas que pasan puntualmente, pero que son cogidas por este orden discursivo para convertirlas y para reforzar un imaginario que permite abordar el tema de la movilidad humana desde donde es funcional para este sistema mundo, para este elefante, ¿no? Es decir, en los últimos años, algo que podríamos llamar la mediápolis, que es ese conjunto de actores mediáticos de los medios de comunicación que juegan un papel central, porque estamos hablando de la construcción de un discurso, pero también de los discursos reiterados de quienes tienen más voz en ese escenario mediático, que son los políticos, ¿no? Por eso hablamos de una mediápolis. El escenario político contemporáneo es un escenario profundamente atravesado por las redes sociales y los medios de comunicación, ¿no? Antes era de otra manera. Bueno, pues ese espacio mediápolis es un dispositivo central del elefante y a lo largo de las últimas décadas, que son momentos en todo lo que yo voy a contaros, pues, digamos, ha habido
acontecimientos puntuales que han servido a la Mediápolis para convertir la idea de la frontera asediada. Europa está asediada por la movilidad humana. Y entonces continuamente aparecen discursos políticos, Ministerio de Interior, actores incluso sociales, que van reproduciendo el discurso hegemónico en los medios de comunicación, en donde cuando hablamos de movilidad humana, cuando hablamos de migración africana, lo que hablamos es del centro de internamiento o del centro de acogida en Canarias, de los barcos llegando, de esos cayucos que van llegando, y un acontecimiento puntual en la movilidad humana global se convierte en una invasión. Y a través de la continua reiteración y repetición de imágenes de la llegada de 10, 15, 20 personas, en un contexto de movilidad global de 200 millones de personas, no es nada. Es una hormiga. Pero el elefante utiliza continuamente la Mediápolis, ese andamiaje discursivo, utiliza contextos como la supuesta crisis de los cayucos del 2006, lo que se supone que hoy está ocurriendo en Canarias, un espacio fronterizo en donde cada año llegan antes del COVID, ¿cuántos millones de turistas? ¿Cuántos millones de personas en movimiento? Sin que Canarias tenga ningún problema de absorción, de acogida. En cambio, la llegada de unas pocas personas africanas es una invasión que genera un problema político al conjunto del Estado español. Podría hablar de muchos momentos en esa estructura discursiva que construye la idea de la frontera asediada, de la España asediada o de la Europa asediada o del elefante en la sala. Sin embargo, me parece interesante hablar de tres hilos o tres elementos de esa imagen que se construye sobre la Europa, España, Canarias asediada, que es, primero, con un enfoque decolonial y feminista, cuál es la política de la representación, del nombramiento, cómo se etiqueta a las personas en movimiento que están llegando, poquitas, y aparecen poquitas en esos barcos que atraviesan el Mediterráneo o que llegan al puerto de Canarias, insisto, poquitas. ¿Cómo se les retratan como una invasión de bárbaros, de jóvenes negros o musulmanes árabes? Ese es el retrato que se hace y en el cual las mujeres que aparecen en esas imágenes siempre, siempre, siempre son cuerpos sufrientes, víctimas de la trata, cuerpos que mueren en el mar o madres que huyen con niños y a los que alguien tiene que proteger. Y se producen esas políticas del nombramiento una representación identitaria de la movilidad humana en donde se diferencia cómo se nombra, etiqueta a través de todas esas imágenes de los cayucos en alta mar a quienes ocupan esos espacios de movilidad, hombres jóvenes, negros y árabes, bárbaros que invaden Europa, mujeres negras, musulmanas, sufrientes, cuerpos de la violencia que otros generan, ¿no? En ese contexto, en ese discurso de la invasión de los bárbaros y del sufrimiento de las mujeres víctimas de trata, a las que se articulan estrategias discursivas que permiten luego separar al llegar al puerto de Canarias
a unas madres de unos hijos porque son manipuladas por las redes de tratantes y traficantes y a lo mejor esos hijos no son suyos. Hay todo un elemento, hay un montón de elementos discursivos muy, muy terribles, pero también muy interesantes desde una perspectiva feminista y decolonial. Voy a mencionar, pero no voy a hablar de ello, pero luego si queréis en el debate lo hablamos, cómo en esta construcción de la frontera asediada, la imagen del hombre humanitario blanco rescatando cuerpos en alta mar juega un papel que a mí me parece profundamente problemático como emblema de las resistencias, de esa constelación de múltiples resistencias donde múltiples personas en todos los espacios fronterizos de esta supuesta frontera asediada, que no es solo Canarias, Ceuta y Melilla o el Mediterráneo, sino las calles de nuestras ciudades, cómo los movimientos sociales más politizados y sobre todo cómo la agencia política de las personas en movimiento no existe en el sentido común hegemónico y solo existe el actor y alguna actora humanitaria blanca, pero sobre todo hombres blancos humanitarios, que en alta mar rescatan cuerpos sin vida o cuerpos al otro lado de la línea abismal que el elefante establece sobre la vida. Bueno, si queréis luego hablamos un poquito más sobre eso, ¿no? Que me parece súper interesante lo que están planteando desde los estudios decoloniales y sobre los estudios que ha planteado sobre la necrópolis y sobre lo que significa el Mediterráneo a niveles, a otros niveles, ¿no? No solo en el retrato discursivo. Un segundo elemento que no es un fenómeno puntual de los últimos años, es un fenómeno de duración media dentro de ese andamiaje discursivo de la Mediápolis, que es el proceso que se llama, o bueno, es otra palabreja de esta que usamos la academia, que es horrible, la seguritización. Digamos, en estas políticas de la representación de las personas en movimiento, a partir de la década de los 90, y porque es funcional para el elefante, se empieza desde la Mediápolis a tratar y a renombrar a la movilidad humana como un problema de delincuencia, de drogas, como un problema de la reconstrucción de los niños y niñas en movimiento en esa etiqueta terrible que es los MENA, en un proceso profundo en los 90 de criminalización de la movilidad humana a través de esas políticas del nombramiento continuamente, todo además fake news. Las fake news no son nuevas, llevan desde mucho tiempo el poder usando ese dispositivo discursivo y en este caso, desde luego, en los 90 podemos rastrear en los políticos españoles, en los medios de comunicación españoles, podemos perfectamente rastrear la construcción discursiva de la movilidad humana como un problema que luego permitía incendios en el ejido, allí donde había personas en movimiento, trabajando, o que permite esos procesos de enfrentamientos cotidianos en la vida comunitaria entre quienes, socializados en esa narrativa, perciben como el problema a la población migrante. Ese proceso de criminalización en los 90 se acentúa a partir del 2001 con esta idea de que las políticas del nombramiento, lo que antes veían como un problema de delincuencia, ahora lo reconstruyen como un problema de seguridad. Y continuamente
la Mediápolis nos habla de esa invasión, de los tratantes, de los traficantes, de esas niñas y niños indefensos en manos de criminales, por un lado, continúa esa narrativa, pero por otro lado aparece una narrativa en donde el problema de la inmigración es un problema porque vienen terroristas a cometer actos terroristas en el corazón de esa fortaleza europea. Y no es casual el uso discursivo mediático que vincula a los jóvenes africanos negros y a los jóvenes árabes musulmanes con esa gran amenaza que hoy es para Europa o para otros lugares del mundo. El terrorismo llamado, etiquetado, nombrado, representado como terrorismo internacional o como extremismo violento. Y tanto el primer discurso, el primer hilo de la narrativa hegemónica, como el segundo hilo, no pueden existir si no entendemos cómo todo este andamiaje discursivo, político-discursivo, jurídico, porque se plasma en las normas y en las leyes también de extranjería, todo ese andamiaje se construye sobre un fenómeno de larga duración, del que a mí me parece absolutamente fascinante lo que nos están aportando los estudios desde el feminismo decolonial, que tiene que ver con la biblioteca colonial, con un orden discursivo que lleva con muchos cambios funcionando desde el siglo XV para construir la alteridad de Occidente a través de nombrar, retratar a África como Occidente ha ido articulando que África es. Y en ese sentido, bueno, hay muchas cosas que las voy a dejar quizás para el debate, pero hay algunos autores, Mudimbi, White y otros autores decoloniales, que están haciendo un trabajo maravilloso y precioso, un doble trabajo, que nos va a ayudar también a entender cómo tendríamos que abordar las narrativas alternativas sobre la movilidad humana africana para no caer en el discurso hegemónico de la Mediápolis. Ellos dicen, ¿no? Nuestra mente de las sociedades europeas occidentales que hoy en día conforman el elefante del que estoy hablando, nuestra mente está construida a través de un imaginario, de unos relatos, de unas narrativas, donde están todos estos productos culturales que son el cine, la televisión, los telediarios, los medios de comunicación y las redes sociales, que parecen lo que no son, que desde hace siglos ha reinventado su idea de lo que es África, las africanas y los africanos, y que esa biblioteca colonial hoy es central en cómo aborda y retrata la movilidad humana. Es un orden discursivo que es académico, o sea, está en todas las ciencias sociales, pero es también artístico-creativo, ¿no? Y que tiene que ver y que es profundamente racista, etnocéntrico, falso, problemático y que convierte hoy a la movilidad, especialmente a la movilidad africana, en la alteridad, la otredad central para la construcción de nuestra sociedad. Bueno, digo que hay muchas cosas que podría hablar sobre la biblioteca colonial. Voy a intentar simplemente daros unas pinceladas de cómo desde el siglo XV hasta hoy, en esta construcción discursiva de África y la movilidad humana que hoy tiene esos rasgos de los que antes he hablado, hay un enorme riesgo. Es profundamente racista, etnocéntrico, falso y problemático, abordar
a las mujeres y hombres en movimiento desde las ideas que aborda esta narrativa de la biblioteca colonial, ¿no? Hombres, jóvenes, varones, negros, bárbaros, salvajes, terroristas, que reclutan niños y niñas soldados en los conflictos en África, que violan a las mujeres, que son machistas, que provocan la mutilación genital femenina, la construcción de un África bárbara y salvaje, y la construcción de las mujeres africanas como no sujetos de historia. Y de esta manera, incluso los retratos resistentes, algunos de ellos, por supuesto, no todos, contribuyen a la expulsión de las mujeres y hombres africanos al otro lado de la línea abismal de quien forma parte de una humanidad agente de la historia. Y podríamos, y habría que hacer muchas cosas. Una, de construir esas narrativas que cosifican a las mujeres africanas y las colocan al otro lado, también a los hombres africanos, de la línea abismal, que hace que el elefante actúe como actúa. Y la otra cosa que habría que hacer es otra genealogía de la movilidad humana. Una genealogía en donde en el centro se ponga que las mujeres y hombres africanos son sujetos de historia, tienen agencia, y que tienen una agencia que no solo es individual, sino que es una agencia profundamente colectiva, en donde la movilidad es una acción política, de resistencia individual, colectiva, comunitaria, al entramado de poder que es el elefante, que conecta directamente sus lugares de origen con el corazón de la fortaleza europea. Y que hay que hacer una cartografía de las constelaciones diversas, contingentes y diferentes de las resistencias que es la movilidad humana. El papel de las diásporas, muchas cosas que nos han aportado desde la antropología crítica de las migraciones y la movilidad, y que nos hablan de la profunda interseccionalidad de las causas que generan la movilidad humana, que no son lo que el discurso mediático político imperante nos dice y nos hace ver, porque en los diagnósticos sobre por qué la gente sale de África está la biblioteca colonial, que sirve para invisibilizar cuáles son las estrategias de resistencia que la gente en África hace frente al elefante. Un segundo elemento de esa otra genealogía de la movilidad humana, que ponga en el centro la agenda de las mujeres y hombres africanos, que ponga en el centro sus múltiples motivaciones políticas, porque bien nos dijo el feminismo que lo personal es político. La movilidad es profundamente política. Una segunda estrategia sobre la que hay que reflexionar, y bueno, esta tampoco voy a dedicarle mucho tiempo, pero la quiero dejar ahí, tiene que ver con cómo una parte de esas resistencias individuales, comunitarias, políticas, cotidianas, de las personas en movimiento, entrelazadas y enredadas con resistencias de personas no retratadas como personas en movimiento, ha sido la lucha por la codificación, la lucha por introducir en los andamiajes político-jurídicos internacionales y nacionales la idea de que las personas en movimiento tienen derecho a tener derechos. La idea de que las personas en movimiento tienen derecho a tener el derecho al asilo, que se consagra por la lucha de las personas en movimiento durante la primera mitad del siglo XX, que estaban huyendo de múltiples cuestiones políticas, socioeconómicas, de género, identitarias,
pero que huían de persecución, y que dio lugar a un régimen internacional por el que etiquetamos a una parte de las personas en movimiento como personas refugiadas. Y dejo para el debate el problema de las etiquetas, que es en qué momento se crean y por qué se crean. Lo que me parece interesante ahora es hablar de que esa idea que recoge la Declaración Universal de los Derechos Humanos es el producto de las luchas políticas de las personas en movimiento durante toda la primera mitad del siglo XX y durante siglos antes, que fueron conformando la narrativa del asilo, del derecho al asilo. Podríamos también darle mucha más valor y fuerza a la narrativa que han utilizado las personas en movimiento para estirar otro artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que no dio lugar a tratados internacionales, que es el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice que es un derecho humano el derecho a moverse, el derecho a decidir, porque es parte de la libertad, dónde una o uno quiere vivir, trabajar o morir. Un artículo que dice que una persona tiene el derecho a salir de una frontera internacional del lugar donde han dicho que ha nacido, en esta política de la representación, y que tiene derecho a volver sin que sea sancionada, criminalizada, encarcelada por moverse. Y eso también ha sido la búsqueda de la codificación de esa idea del derecho a tener derechos que tienen y que por la que han luchado millones de personas en movimiento a lo largo de las últimas 40, 50, no, 70, desde el 48, 75 años. ¿Cómo contamos, narramos y nombramos esas luchas en vez de olvidarlas, invisibilizarlas y cosificar a las personas en movimiento como si sus estrategias fueran exclusivamente individuales? Bueno, podría hablar de más cosas sobre el sentido común y el orden discursivo actual sobre la movilidad, pero como ya me voy a comer el tiempo que tenía para hablar, voy a intentar en 5 o 10 minutos, si me dais un poquito más de tiempo, hablar de la otra parte, del otro elemento central del elefante, que tiene que ver con que toda esta políticas del nombramiento y la representación, que toda esta construcción discursiva desde la mediápolis del sentido común actual sobre la movilidad es profundamente funcional para permitir el papel que juega la movilidad, que lo ha jugado siempre en la historia de la humanidad, pero a mí me interesa hablar del papel que ha jugado la movilidad humana para mantener vivo hasta hoy el elefante. El elefante es esa estructura de poder enredada, de actores político-económico, y luego discutimos las fronteras del elefante, que lleva desde el siglo XV expandiéndose por el mundo y que etiquetamos como el sistema mundo capitalista, patriarcal, racista, antropocéntrico, antiecológico, adultocéntrico, capacitista, y que a lo largo de su historia ha expulsado al otro lado, como decía Bonaventura de Sousa Santos, al otro lado de la línea abismal, ha colocado en la hierba que pisotea el elefante a millones de personas y ha generado movilidad. Resulta interesante las cegueras y los silencios en el relato de los ganadores, en el relato hegemónico, sobre el papel central que la movilidad humana jugó en la génesis y en el mantenimiento con vida del elefante en su nacimiento y su crecimiento durante 5 siglos, entre el siglo XV
y el siglo... Pobre elefante, debería usar otra metáfora. Entre el siglo XV y el siglo XIX, que fue la trata, el comercio de seres humanos, que es un proceso brutal de movilidad humana, donde millones, aquí sí, millones de personas fueron desplazadas con una enorme violencia y con una narrativa del sentido común que decía que podían ser movidos porque no eran humanos, estaban al otro lado de la línea abismal, y que fue profundamente funcional su vida, su trabajo, los cuidados que llevaron a cabo esas mujeres africanas negras en las plantaciones coloniales, los cuidados que llevaron a cabo esas mujeres negras para sostener la vida de esos hombres blancos esclavistas, de esos hombres blancos europeos esclavistas, al igual que fue central la movilidad humana en los procesos de desplazamiento forzoso que el elefante colonial, voy a cambiar de metáfora, no me gusta, que esta estructura de poder en el periodo colonial trasladó a millones de mujeres y hombres negros africanos por las rutas coloniales hacia la economía extractiva que se llevaba los recursos naturales desde la tierra y el territorio africano, con una profunda depredación de los ecosistemas y de la vida, con una profunda depredación del trabajo de cuidados de las mujeres africanas que han sostenido la vida durante el periodo colonial, no solamente de los hombres negros, sino de toda la estructura colonial, o el papel que va a jugar la movilidad humana en el periodo postcolonial, en el periodo de los 50 a los 70, y qué papel jugaron las personas africanas y de otros lugares del mundo, latinoamericanas, de Oriente Medio y de Asia, en una movilidad circular interna a muchos países, circular entre países en África o transcontinental desde algunos lugares de África hacia otros lugares, que nos hablan, por ejemplo, del papel central de la movilidad humana en el proceso de acaparación por desposesión de la élite blanca, racista y colonial sudafricana que se mantuvo en el poder hasta 1994. Que nos hablan del papel central de la movilidad humana en la construcción de los estados africanos poscoloniales. No deberíamos llamarles poscoloniales. O que nos hablan, y con esto acabo, del proceso central que juega la movilidad humana hoy, a partir de la década de los 80, hoy en día, para el mantenimiento y la sostenibilidad de una estructura de poder que expulsa a la inmensa mayoría de la humanidad al otro lado de las líneas abismales para sostener cadenas globales extractivas en donde la movilidad, el desplazamiento de personas dentro del continente africano hacia las minas de coltán, hacia las economías de plantación de flores o hacia los polos industriales que se han generado en Nigeria, en Etiopía, en Sudáfrica, cadenas globales extractivas que se sostienen sobre la violencia de obligar a desplazarse a mucha gente, o que se sostienen sobre la violencia de controlar a través de empresas de seguridad privada la extracción. Pero podríamos hablar cadenas globales extractivas. Podríamos hablar del papel central de la movilidad humana en las cadenas globales que producen vida, que producen alimentos
al otro lado de la cadena global. ¿De dónde viene el café, el cacao, el aceite de soja, el aceite de palma, el tabaco? ¿De dónde vienen? Porque no se producen en ese Estado español vaciado, porque no se producen en Euskadi. ¿De dónde viene? Pues de una cadena global de producción de alimentos que conecta directamente la movilidad circular, la movilidad horizontal, la movilidad transcontinental con aquí, este lado de la frontera europea, y que sostiene la vida allí, en África, y aquí. ¿Quién produce aquí los alimentos que aquí se producen en ese territorio de lo que se llama, se nombra y etiqueta, creando realidad, como el Estado español o Euskadi? Las personas en movimiento. Las personas en movimiento que trabajan en el campo de la España vaciada, que trabajan en la producción de alimentos en Lleida, en Huelva y en La Rioja y en donde queráis mirar, están invisibles y sin que los veamos al otro lado de la línea abismal, miles de mujeres y hombres que nos sostienen, que sostienen nuestra vida. Junto a las cadenas extractivas, las cadenas de producción de vida, están las cadenas globales de cuidados. Las cadenas globales de cuidados donde miles de mujeres latinoamericanas, africanas o de Europa del Este o de Siria o de donde queráis, da igual su cualificación profesional, son ubicadas en el nicho del empleo del hogar, un empleo esclavista, un régimen de trabajo, de servidumbre, que genera una enorme violencia sobre el cuerpo, mentes y corazones de miles de mujeres que sostienen la vida aquí, que sostienen la vida en las rutas migratorias y que sostienen la vida en los países de origen, a través de cadenas globales de cuidados que nos cuidan aquí y que cuidan a los hijos que dejan allí a cargo de madres y abuelas y que cuidan a la familia allí a costa de un enorme sacrificio, de una enorme violencia, pero también de una enorme creatividad y una enorme agencia, en donde para esas mujeres la movilidad humana es la búsqueda de su derecho a una vida digna y de su derecho a ser felices. Cadenas globales turísticas, en donde la movilidad humana sostiene la hostelería, sostiene la restauración, sostiene el ocio y sostiene la industria del sexo, espacios hoy centrales en el proceso de acaparación por desposesión y de acumulación de una estructura global, capitalista, neoliberal, patriarcal, racista, adultocéntrica, antropocéntrica, que se sostiene a través de la explotación de la vida, de esa humanidad al otro lado de la línea abismal y de todos los seres vivos y de todo lo inanimado del planeta. Acabo con la última cadena, y ahora sí que lo dejo para que podamos abrir un debate. Hoy en día, el discurso de la criminalización y seguritización de la movilidad humana, el discurso de la invasión bárbara, es profundamente funcional para construir una espada de Damocles y controlar a las personas en movimiento. Y ahí aparece otro nicho, otra cadena global de acaparación a costa de la explotación y la expulsión al otro lado de la línea abismal o incluso al otro lado de lo que se llama vida, que es el negocio de la seguridad.
en donde un andamiaje político, jurídico, discursivo permite que del dinero que sale de la población en movimiento y que sale de las poblaciones en movimiento que nos etiquetan como no movibles, los de aquí, el nosotros, y que de nuestra vida, de nuestro trabajo, salen los fondos de los contribuyentes, que se lleva una pequeña élite político-económica seguritizada, donde hoy en día tenemos un proceso de acaparación por desposesión de bienes que deberían ser la salud, la educación, la lucha contra la violencia, la dependencia y todos esos elementos que hoy conforman esos sectores esenciales que mantienen aquí la vida y que hemos visto claramente con el COVID, que son centrales para sostener aquí la vida. Son sectores esenciales que no podían parar y donde están ahí presentes, invisibles, pero presentes, las personas en movimiento. Para mantenerles al otro lado de la línea abismal, nuestras sociedades destinan una cantidad ingente de recursos económicos a pagar a las industrias armamentísticas para financiar la militarización de ese circo que es la frontera asediada. Negocios, discursos, técnicas de gobernabilidad, donde siempre hay, y ahora sí acabo, líneas de fuga por la que esa constelación de resistencias de las personas en movimiento cotidianamente resisten contra eso que genera su movilidad y eso que les coloca al otro lado de la línea abismal. Al otro lado. Ay, no quiero hablar del elefante. Al otro lado. Bueno, con eso acabo. Si queréis ahora en el debate. De nuevo os pido disculpas porque cuando luego me escucho digo, creo que estoy a veces yéndome ya a cosas que no son fáciles de entender. Entonces, si necesitáis, puedo poner, intentar aterrizar más cosillas que parecen muy abstractas en algo que permita un poco ayudar a entender mejor qué estoy queriendo decir. Wow. Bueno, pues yo solamente voy a pasar el micro por donde queráis. Ya has dicho que bien preguntas que se nos ocurran o bien donde queremos profundizar o preguntar, pues bueno. Lo primero, en nombre de Sare Ritarrá, que te ongi etorri refugiatu a Caraba y del Ayuntamiento de Zuia, darte las gracias por esta maravillosa charla. Y después, aquí hay mucha idea de que mucha gente de África viene por mejorar la situación de vida. No se habla nada del expolio, de la riqueza, no se habla nada de la violencia en determinados sitios o de las dictaduras que montamos desde Occidente. No se habla nada de las semillas envenenadas que les hemos dado en África y que en estos momentos hemos estropeado la propia agricultura africana. No se habla nada del robo de la pesca y pues hay mucha gente que tiene la idea de que, bueno, pues vienen aquí para mejorar la vida, que también, lógicamente, sería loable, pero no sé. Sí, ¿me oye? Sí. Sí, ¿no? Sí, bueno, yo creo que tampoco es una pregunta, ¿no? Sino es un comentario un poco con el que estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Dices algo que no he mencionado y que sí que creo que puede ser interesante explorarlo, ¿no? Cuando hablo, claro, de las cadenas globales extractivas me refería a la pesca.
Y en el caso del Estado español y de Euskadi es un negocio central en esas cadenas globales extractivas, ¿no? España es uno de los países que tiene la mayor flota, una de las mayores flotas pesqueras del mundo, si no es el primero, es la segunda, no sé si está por encima de Japón o no. Y los caladeros de pesca en el continente africano son uno de los espacios más importantes de extracción y al mismo tiempo de eso que no he mencionado y que tú mencionas y que sí que creo que es muy interesante continuar explorándolo, ¿no? Que es todo el deterioro medioambiental, no solamente, digamos, el impacto que tiene en las economías locales, ¿no? Hay una parte importante de las personas, por lo menos en el caso del 2006, ¿no? De las personas que llegaron a Canarias en el 2006, provenientes fundamentalmente de Senegal y la costa del África Occidental, una parte de ellas, no todas, porque ahí hay muchos otros componentes, ¿no? Que tienen que ver con las agencias y agendas personales, colectivas y comunitarias y políticas de esas personas, pero hay una parte de esas personas que llegaron en el 2006 y posteriormente a través de la frontera sur, que son los damnificados, ¿no? De esa cadena global pesquera extractiva y que ha generado un deterioro brutal de los ecosistemas en su proceso de depredación marinos de las costas en donde estas personas trabajaban en las economías populares y locales y comunitarias que gestionaban la pesca de una manera mucho más sostenible, ¿no? y mucho más desde esas concepciones africanas holísticas, donde los seres humanos no estamos separados de la naturaleza, ¿no? Y entonces, bueno, a mí me parece muy importante visibilizar un poco, ¿no? Cómo tiene que ver fundamentalmente con eso. Tiene que ver también la pesca, no solamente ha jugado ese papel central en el África Occidental, sino desde hace décadas en Somalia, ¿no? Y cómo se retrata, ¿no? En el discurso de la Mediápolis a la gente somalí, sobre todo a jóvenes somalíes, las mujeres somalíes parece que no existen en este discurso hegemónico, como piratas, ¿no? Cuando bueno, hay una agencia política en ese accionar de los secuestros de los barcos vascos y pesqueros europeos en Somalia que tiene que ver con lo mismo, ¿no? Con cómo los caladeros de las aguas territoriales de Somalia estaban siendo profundamente expoliados y saqueados por las empresas pesqueras españolas y cómo, como respuesta a esos actos de resistencia política por parte de redes locales de actores político-económicos y de jóvenes que se lanzaban al mar reivindicando la gestión y el control sobre el control no es la palabra, porque yo creo que desde las cosmovisiones africanas no hablan del control de la naturaleza, pero se me escapa el antropogenio que tenemos construido en nuestro imaginario, ¿no? Pero bueno, que tienen su defensa de la naturaleza y del ecosistema, de sus ecosistemas, que no es una defensa exclusivamente utilitarista, porque era su medio de vida, que también es una defensa también político-ideológica, cultural, por cómo conciben holísticamente la naturaleza y su entorno, ¿no? Pues cómo se construye desde aquí como un acto criminal que permite que el Estado español ponga mucho dinero para asegurar el tránsito y a los barcos pesqueros y su extracción, al igual que sirvió para asegurar el canal de Suez como una de las grandes rutas para esas cadenas globales de extracción de recursos naturales o de producción de alimentos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que planteas la necesidad de añadirle a esa mirada el impacto y el deterioro medioambiental en donde esta estructura pues, está generando, es la causante del cambio climático en África y aquí, ¿no? Vale. Hola, buenas tardes, Itziar. Bueno, decirte que ha sido una gozada escucharte, lo primero.
Yo no voy a hacerte una pregunta, más bien voy a coger algo que has comentado y, si puede ser, voy a pedirte un poco que indagues más o que nos cuentes un poco más. Eso, nos comentabas un poco el discurso colonial de los bárbaros que vienen a saquearnos, que vienen a invadir nuestras tierras, un poco ese discurso. Y después también comentabas la necesidad por parte de los blancos que estamos en estas tierras, la necesidad de que se realicen unos trabajos, unos cuidados por parte de estas personas que se han movido aquí, ¿verdad? Entonces, preguntarte un poco cómo conviven estas dos partes en una misma ideología, voy a decir, que son tan opuestas entre sí. El no entréis y el también os necesitamos para que hagáis los trabajos que nadie quiere hacer, ¿no? Y un poco para que nos cuentes más eso. Gracias. Muy bien. Claro, es que ya estaba buscando una cita muy bonita que tiene Mudimbi, que es este autor de colonial africano, que es el que más bueno, no es el que más, pero es uno de los que a mí me ha parecido más interesante, que trabaja sobre la biblioteca colonial y la construcción de esa idea de bárbaros y salvajes, ¿no? Esa línea discursiva de larga duración, ¿no? De la que también hablaban pues, los autores como Edward Said y el orientalismo. Ellos hablaban del Islam, ¿no? El papel que juega el Islam, y Mudimbi nos va a decir, el papel que juega África en su construcción como un espacio de barbarie y de salvajismo, en la construcción de nuestra identidad. Cuando hablo de nuestra identidad, evidentemente estoy hablando de las narrativas hegemónicas, porque tendríamos que, introduciendo, ¿no?, una perspectiva feminista de interseccionalidad, en realidad ese nosotros que somos, ¿no?, y que construye al otro lado la idea de Occidente. ¿Quién es Occidente? Pues no sé si millones de mujeres blancas atravesadas por las lógicas del patriarcado, ¿no? Millones de hombres blancos atravesados por la clase o por su color de piel aquí, a este lado, ¿no? De esa frontera identitaria de Occidente, los otros, ¿no? Bueno, que había muchas cosas que habría que achicar la palabra, ¿no? Porque no estamos hablando del conjunto de la humanidad que conforma eso que se llama Occidente, sino que estamos hablando de un grupo muy pequeño de eso que se convierte en el referente universal de todo eso, ¿no? Cuando hablamos de la humanidad, en realidad lo que está diciendo el pensamiento occidental es el hombre blanco y además capacitado, adulto y otra serie de cosas, ¿no? Pero es la humanidad, ¿no? Entonces, claro, en esa construcción discursiva de África como un espacio de permanente... Es una exótica, o sea, tiene muchos hilos esa idea, ¿no? Pero la idea de qué papel juega ese discurso de la construcción de África como un espacio primitivo, bárbaro, salvaje, ¿no? Claro, hay muchos elementos ahí que hacen exótica África, ¿no? Una de las cosas que desde el Grupo de Estudios Africanos trabajamos mucho, y voy a intentar llegar a contestarte, ¿no?, cómo se produce una incoherencia en ese discurso hegemónico entre la construcción como bárbaras, como bárbaros a los africanos y como niñas que requieren a alguien que les salve a las mujeres africanas, porque ellas no están capacitadas. ¿Qué papel juega eso para luego esa idea que has dicho de os necesitamos, ¿vale? Para poder llegar a contestarte, necesito primero profundizar un poco en cómo se construye la idea de África, de una África primitiva, bárbara y salvaje, y cómo esa idea perdura cambiando, porque el orden discursivo de la biblioteca colonial lo que hace es añadir nuevos libros. No quita los antiguos, y los nuevos libros lo que hacen es ir cambiando los contornos de ese orden discursivo, pero manteniendo la centralidad del papel que África, construida como bárbara y salvaje, como no histórica, como que nada en África se ha hecho que no haya venido de los blancos,
contar la historia de África como precolonial, colonial, postcolonial. Madre mía, la colonización fueron 100 años en la vida del continente y las sociedades que lo habitan. África es la cuna de la humanidad. ¿De cuántos millones de años estamos hablando de historia? Porque la historia nace el mismo día que nace la humanidad, o podemos hablar incluso de que hay historia con la vida de otros seres. Pero bueno, desde esta concepción antropocéntrica parece que solo somos nosotros, ¿no? Pero bueno, da igual. El hecho es, ¿no?, que desaparece, se borra la historia milenaria de esas sociedades, su enorme capacidad de inventiva, de creatividad, de capacidades, de recursos, de todo, ¿no?, para convertirla en atemporal, primitiva, ahistórica, caótica, violenta, salvaje, ¿no? Y al construirla así, eso es lo que permite colocar a los jóvenes negros que van a trabajar en el ejido o en la economía agrícola de Euskadi, colocarlos al otro lado de la línea abismal. De manera que lo que dice el discurso hegemónico no dice que les necesitamos. No lo dice. Lo que dice es que no tienen derecho a venir, y si han venido, se merecen lo que les pase. Se les expulsa, y la biblioteca colonial es un papel central para poder explicar que no son parte de la humanidad, explicar, retratar, nombrar, para tenerles aquí, a tu lado, pero al otro lado de una frontera que hace que sea invisible para la sociedad, ¿no? Y en ese otro lugar, claro que ocupan un papel central para este lugar, porque son los que sostienen este lado de la frontera, a través de sus cuidados, y a través de su trabajo, y a través de sus sueños, y a través de su agencia, y a través de todo eso, ¿no? Pero la única forma, bueno, la única no, son muchas formas diferentes, pero a través de una misma biblioteca, ¿no? A través de un orden discursivo que necesita construir a los que están al otro lado como hay diferentes hilos ahí, ¿no? Pero a los hombres, ¿cómo crees tú que sirve la construcción de los hombres negros o de los hombres árabe musulmanes? ¿Cómo haces para convertirlos en no humanos? A través de la barbarie, a través de la idea de que son violentos, irracionales y bárbaros. Y entonces conecta con la construcción de un miedo que lleva muchos siglos construyendo Occidente para construir su identidad, la construcción del otro como no humano. No el otro como uno más de la humanidad diferente, ¿no? Y durante muchos siglos, dentro del continente africano y dentro de eso que después se va a llamar Europa, la humanidad, los demás, los otros, los negros, los musulmanes, eran parte de la humanidad. Eran diferentes, pero iguales. El proceso que va a hacer la biblioteca colonial a partir de ese siglo XV y a partir de esa estructura de esclavista y asesina, criminal, que es que hay que nombrar las cosas como son, o como queremos que sean, o como nos gustaría performativamente que empezáramos a verlas. Esa posibilidad político-socioeconómica pasa por hacerlos no humanos, ¿no? Entonces, es una lógica que es contingente, de muy pocos siglos, comparado con la historia de la humanidad, que funciona sobre la construcción de opuestos binarios, en el que para que solo existe la democracia, el desarrollo, la paz, la civilización, todo lo bueno que en este mundo se ha hecho, los inventos, la tecnología, todo lo que coloca ese discurso a este lado de la línea abismal, solo existe porque al otro lado hay algo que está construido en negativo, ¿no? Y eso el feminismo nos lo ha mostrado muy bien, ¿no? Como
razón-emoción, independencia-dependencia. Claro, esa oposición binaria lo que hace es invisibilizar que ese hombre blanco occidental solo vive porque al otro lado de la línea abismal sostienen su vida, ¿no? Sean las mujeres, sean las sociedades no occidentales. Bueno, no sé si te he contestado, pero me resultaba que lo que planteabas me ha llevado a esa reflexión. No existen las personas que están al otro lado y por tanto por eso las puedes, no son humanas. Hola, Itziar. Me gustaría saber un poco tu punto de vista del papel de las ONGs desde pues desde lo que nos estás contando, ¿no? Desde esta visión occidental y colonial. ¿Las ONGs cuáles? ¿Las de cooperación y humanitarias que van a África o las que trabajan aquí con personas en movimiento? No, las que están en África. O todas ellas. Las de África, las que están allí. Bueno, voy a intentar hablar a dos niveles, ¿vale? Hay un nivel en donde las políticas del nombramiento y la representación desde la biblioteca colonial, la construcción identitaria de el cooperante versus los locales, expatriados locales, cooperantes, poblaciones y sociedades de allí, es un elemento central en este sentido común hegemónico, al menos desde que empieza a nombrarse ciertos espacios de movilidad humana, que es la movilidad de personas etiquetadas como cooperantes y trabajadores humanitarios, que son migrantes que migran por situaciones diversas. Mayormente una podría pensar que pueden ser por cuestiones económicas, pero también hay proyectos importantes en esas personas, por eso hay que hablar a dos niveles de todo esto, que tienen que ver con que su movilidad como cooperante o actor humanitario es una movilidad resistente, que entiende que está moviéndose por cuestiones políticas, ideológicas, éticas, no solo por cuestiones o no mayormente por cuestiones económicas, lo cual es interesante cómo se construyen y qué papel juega en ese triángulo, ¿no? Entre el triángulo, en este caso, migrante, cooperante, actor humanitario, y hablo en masculino por algo, no es casual, aunque haya mujeres cooperantes y mujeres en el mundo humanitario. El otro lado del triángulo, que es eso que se etiqueta como las personas africanas que no se mueven, que es una etiqueta compleja también, y el otro lugar del triángulo, que es las personas africanas que se mueven, ¿no? A las cuales se le etiqueta como migrante con un orden discursivo radicalmente diferente a esas otras personas en movimiento que son los cooperantes y los actores humanitarios. Pero bueno, ese es un punto del que hay que hablar. El otro punto del que hay que hablar es el papel funcional que juega esa movilidad, la del cooperante, actor humanitario y la de esas ONGs, con independencia de sus estrategias de resistencia, que antes hablaba, ¿no? De la agencia política de las personas en movimiento, eso se interrelaciona con las estructuras de acaparación por desposesión y con la estructura global, y que genera cartografías de resistencia. En el mundo del humanitario, de las ONGs de cooperación y demás, existen resistencias, existen discursos alternativos, pero durante mucho tiempo una parte importante de los actores y actoras que se mueven en el espacio de lo que se etiqueta como cooperación y ayuda humanitaria han ido y están profundamente imbuidos de la biblioteca colonial.
en su mirar y en su relacionar, en su retratar y en su tratar a las otras dos partes del triángulo, tanto a eso que se etiqueta como población africana, que vive allí, y a eso que se etiqueta como personas africanas en movimiento que vienen aquí. Y en ese espacio de encuentro, con gafas profundamente coloniales, o por lo menos eso me parece que es muy interesante que están haciendo los estudios feministas críticos humanitarios y del desarrollo, es un lugar donde hay resistencias y actoras y actores que intentan deconstruir esa biblioteca colonial, pero también es un espacio, como todos los espacios resistentes, porque tampoco debemos romantizar lo que hay al otro lado de la línea abismal, es un espacio profundamente permeado por relaciones de poder, de género, de clase y de raza. Y una novela que recomiendo a toda persona que quiera ir a África, desde el mundo de la cooperación y el mundo de lo humanitario, es El corazón de las tinieblas, de Joseph Conrad. No sé si la conocéis. No sé, a lo mejor habéis visto una película que se llama Apocalipsis Now, cuyo guión está basado en la novela de Joseph Conrad y que de lo que habla es del poder que uno tiene cuando nadie le controla, del poder que uno tiene cuando tiene los recursos materiales para sostener la vida en un lugar. Y estoy hablando de la llegada de alguien etiquetado como cooperante a una aldea de Sur Sudán, a una ciudad angolana, o donde queráis que sea ese espacio de encuentro. Y el poder que le da la etiqueta y los recursos asociados a la etiqueta de cooperante y actor humanitario, generando relaciones de poder patriarcal, clasista y racista que requerirían una fuerte revisión de las culturas organizativas, ¿no? Y hemos visto los escándalos que se han generado con Intermonosfan y con los actores humanitarios y la violencia que ejercen sobre mujeres y niñas, pero que tiene que ver con cómo se articula ese espacio con una profunda desigualdad discursiva y material. No os veo nada bien las caras, lo siento. Para saber si se me entienden o alguien está no entendiendo nada y poder yo explicar algo mejor. Lo siento. Yo creo que la sensación general es estamos todas mirando atentas, asintiendo, se nos está abriendo todo por acercarte un poco, no sé. Sí, gracias. Es que es tan importante ese lenguaje corporal que una pierde desde aquí. Totalmente. Corporal y emocional. A ver, buenas tardes. Yo voy a echar una pregunta / reflexión que no sé si va a tener algún sentido o no, pero bueno, vengo un poco, o sea, a mí se me hace muy curioso cuando hablamos de África, es que hablemos de África como un tal. Y creo que eso también ayuda a todo el tema que has estado hablando de las etiquetas y de todo esto, ¿no? Del diferenciar el ellos del nosotros. Cuando nosotros sabemos diferenciar perfectamente quién es de no sé dónde, quién es de debajo del Ebro y quién es de aquí, y allí hablamos de un todo general y, bueno, pues eso. Yo me supongo que todos los movimientos de personas son multipolares y que será un tema complejísimo del que podríamos estar hablando 25 horas. Pero también un poco desde los estudios que estás hablando tú, desde los estudios africanos que están recuperando su historia y su cultura y su todo, ¿qué opinan sobre esto de que nosotros les hemos puesto la etiqueta de africanos? Punto. No sé si tiene algún sentido. No, sí. Bueno, la construcción de las identidades es un fenómeno súper interesante, ¿no? Bueno, África es una invención de la biblioteca colonial.
Lo que ocurre es que las construcciones identitarias, las invenciones, construyen la realidad, ¿no? Construyen nuestro comportamiento, construyen cómo sentimos el mundo, construyen nuestros deseos, nuestras necesidades, nuestra búsqueda de felicidad. Entonces, a lo largo de la historia, dentro de África y en el escenario global, hay muchas invenciones que construyen identidad, ¿no? Hay una invención que casi no se ha visto hasta hace muy poco que tiene que ver con el género. Es una invención, es una construcción social, contingente y cambiante, pero que construye estructuras sociales que nos socializan y que conforman cómo yo veo el mundo desde eso que es el punto de vista de las visiones hegemónicas de la feminidad o la masculinidad, ¿no? Pues esto lo puedes aplicar para la palabra África, lo puedes aplicar para la palabra Senegal, para la palabra de Mali, ¿no? Claro que es una invención, claro que cuando hablamos de África estamos hablando de 300 y pico millones de personas cuyas identidades están cruzadas por muchos elementos. Están cruzadas por la invención de la idea de la nación. Ten en cuenta que eso que decimos que son, en el caso de la África subsahariana, los 48 estados africanos, ¿desde cuándo existen? La década de los 60, 70, algunos a partir de los 80. Eso no quiere decir que las sociedades que luego se van a llamar o van a formar parte con otras sociedades africanas de eso que se va a llamar Senegal, no hayan existido y hayan tenido identidades que se han construido hasta el punto de que algunos de los movimientos de liberación nacional en esos 70, 80, 90 recurren a los nombres de los grandes imperios africanos del pasado para construir la invención de Senegal, de Mali, de Ghana. Ghana era uno de los mayores imperios en la historia de la humanidad. Mali, el emperador de Mali, en el siglo XI, era el hombre más rico del mundo. Tombuctú, la biblioteca de Tombuctú, la ciudad de Tombuctú, la capital del imperio, era el lugar de referencia de la movilidad de miles de personas que se movían desde el Pacífico hasta el Mediterráneo, conectando con el África occidental en redes de movilidad, en donde otra invención, Mali, el imperio de Mali, construía fronteras identitarias y fronteras permeadas por la idea del Islam y por muchas cosas. Entonces, sí, tienes toda la razón. Toda frontera, incluyendo la que conforma el límite de la humanidad, es una invención. Ahora, cada una de esas fronteras construye la realidad. Y para muchas personas, dentro de un lugar concreto, en algún punto territorial de eso que llamamos un país africano, su identidad está conformada por la idea de pertenencia a un pueblo etnonacional, que todavía la biblioteca colonial, para hablar de allí, habla de etnicidad y tribu, y no de naciones, cuando esto es una invención colonial. Pues esas personas, en su vida cotidiana, construyen sus identidades por cuestiones que tienen que ver con la edad, el género, el estatus social, el lugar de residencia, se permea a través de las lógicas del Estado-nación senegalés y se sienten, sobre todo senegaleses, cuando atraviesan la frontera de Senegal y se relacionan con otras y otros de otros lugares africanos o de otros lugares internacionales, y que cuando viajan y se mueven y llegan aquí, siendo del pueblo Wolof, siendo senegalés, es también africano, porque la identidad es algo intersubjetivo y relacional. Y muchas personas que cuando estaban viviendo en el otro lado de esa línea de esa ruta de movilidad, se sentían Wolof, musulmán, y por tanto conectado con musulmanes de otros lugares de todo el mundo, llegan aquí y se perciben y son percibidos fundamentalmente como negros africanos, y eso también construye su identidad. Hay una maravillosa charla que a lo mejor conocéis de Chimamanda Adichie, que se llama
El poder de una única historia, que son 20 maravillosos minutos, una de esas conferencias de TED Talk, que te habla de quién era ella y quién fue cuando llegó a Estados Unidos y cómo fue lo que llegó a ser en Estados Unidos a pesar de venir de donde venía, ¿no? Y tiene que ver con esa construcción de la idea de ser africana a través de la biblioteca colonial. Os recomiendo mucho esa, bueno, tiene un par de conferencias magníficas, tiene otra que es todos debemos ser feministas, pero esta es estupenda, me encanta. Espera que la lío. Bueno, parece que no hay más preguntas. A mí sí que se me ocurre, a ver si la formulo bien. Bueno, nos has desmontado un poco pues, el tema del colapso y así, pero sí que es verdad que yo por lo menos venía con la idea de preguntarte sobre las fronteras y todo eso, porque sí que es verdad, ¿no? Como que hay personas en movimiento, en no lugares, en condiciones infrahumanas. Y bueno, pues un poco cómo están ahora con el tema de la pandemia, cómo ha afectado, sobre todo también la crisis socioeconómica que está generando. Pues bueno, teniendo un poco también qué papel juega lo que has explicado antes, ¿no? Eso que quieren mostrar de la Europa asediada o así, ¿no? Y luego también has hablado de cómo se invisibilizan pues tanto los movimientos o sus agendas políticas de las propias personas en movimiento o las de los movimientos un poco más politizados de aquí. Entonces, pues en este contexto también, pues qué retos, qué focos, qué agendas identificas. Vale. Lo primero que has preguntado, no lo he entendido del todo bien. O sea, ¿dónde está la frontera? ¿No? Bueno, el proceso, o sea, el discurso, el sentido común hegemónico y la mediápolis crea una frontera a través de la idea, ¿no? de Canarias, la idea de la frontera sur, pero la frontera que construye todo este escenario es esa línea abismal que recorre el lugar en el que estáis probablemente, que recorre Madrid, pero el foco no está en la frontera que hay aquí, que coloca al otro lado de la línea abismal para poder explotarlos, como decíamos antes, sino que nos dicen que la frontera es, y de esa manera ese discurso reproduce la idea de que la frontera es el Estado-nación, el Estado español o Euskadi, depende de donde pongamos el foco en la invención de la nación. Insisto, cuando hablamos de invención no quiere decir que no sea realidad, ¿no? Pero es que las ideas son performativas, producen la realidad. Y la frontera es un elemento central que produce hoy esa realidad. Entonces, con perdón de lo que voy a decir, es que me importa, al final de la conferencia, un rábano. No lo que le pasa a las personas que llegan a Canarias, sino que me importa un rábano cómo se construye mediáticamente ese espacio como la frontera. Porque eso lo que hace es invisibilizar las fronteras que cotidianamente tienen las mujeres en movimiento en Lavapiés, en Madrid. Y las fronteras que tienen diariamente la espada de Damocles de toda esta estructura de poder para que trabajen en las casas en ese régimen de servidumbre. Y mientras no, creo que uno de los elementos más importantes de la cartografía, de la constelación de resistencias a todo esto tiene que ser poner en el centro que la frontera no es ni Ceuta y Melilla y las vallas, por más que haya que pelear por traer a ese lado de la línea abismal a quien coloca esa frontera al otro lado, pero ya ha vuelto, ya vuelvo. Ahora. Os he perdido, de repente habéis desaparecido. Sí, también te has parado. ¿Me oís? Sí.
¿Hola? Sí, sí, te oímos. Vale. No sé dónde me he quedado, pero estaba hablando un poco de lo de las fronteras. Más o menos yo creo que la idea que quería transmitir la habréis, supongo que os ha llegado, ¿no? Que no se ha cortado antes. Creo que he sido consciente de cuándo se ha cortado, o sea que creo que... La otra cosa que has planteado que tiene que ver con la pandemia y la crisis socioeconómica. Bueno, yo creo que estas cosas que son... no debería decir esto. Tomando como punto de partida las miles de personas que han muerto con la pandemia del COVID, las millones de personas que han muerto en todo el mundo, las millones de personas que han puesto en riesgo su salud en todo el mundo y las millones de familiares que no han podido despedirse de manera adecuada y eso ha generado daños, heridas y traumas en muchas personas. Partiendo de eso, que creo que es algo de lo que no puedo dejar de partir, creo que la pandemia del COVID es parte de la construcción discursiva de un acontecimiento en donde que ha atrapado a los actores que empezaron a usarla en un contexto de construir a un otro que es China y que luego se vieron atrapados cuando se encontró con que en el corazón de esta estructura internacional pues muchas personas se van a ver afectadas por algo que tiene un porcentaje de mortalidad ínfimo, insisto, desde el reconocimiento del profundo daño que ha causado a millones de personas en el mundo, pero a efectos de la mortalidad que suponen otras miles de enfermedades no nombradas, el sarampión en el Congo, con una tasa de mortalidad muchísimo mayor, otras malaria, es que son tantas que son innombrables, ¿no? Pero esta vez, esta ha tocado a cuerpos a este lado de la línea abismal. Y cuando se produce este acontecimiento, bueno, hay muchos elementos que podemos reflexionar, cómo aparece y qué retrato se hace, ¿no? Qué nombramiento se hace de la pandemia, cómo se explica, de la gestión y la gobernabilidad post-pandemia, y cómo la seguridad y esos actores detrás del presidente de gobierno, el estado de alarma, la ley de seguridad ciudadana, el ejército en acción humanitaria, la policía, ¿no? Cómo los actores relevantes para el afrontamiento de algo que es una crisis sanitaria nos debería dar para reflexionar muchas cosas. Aún así, ese acontecimiento y ese espacio de construcción discursivo en la mediápolis de algo que es real y que tiene unas causas de las que no se habla, que tienen que ver con esta estructura de poder global y con ese proceso de acaparación y acumulación por desposesión del que estamos hablando, ese momento de construcción desde la mediápolis del acontecimiento, de repente ese confinamiento de un sector muy pequeño de la humanidad, pero que de una u otra manera las medidas de respuesta seguritizadas a la pandemia fueron medidas excepcionales de confinamiento de formas diversas en cada país del mundo, parecía poner de relieve la oportunidad de una línea de fuga, que es visibilizar el papel central de la movilidad como sostenedor aquí de la vida, ¿no? Pero yo creo que esa línea de fuga quizás no la estamos explorando suficientemente por parte de una parte de la constelación de resistencias, pero si hay alguien que sí que la ha explorado y que me parece muy interesante su accionar político en estos meses, han sido las redes de mujeres migrantes que trabajan en el ámbito del trabajo, del empleo del hogar. Y el proceso de rearticulación colectiva y de reforzamiento de
no sé si es el reforzamiento de su visibilidad, porque también eso supongo que habría que analizarlo más en detalle, ¿no? Pero al menos aquí en Madrid la sensación es que han tenido la posibilidad, ¿no? Algunas de esas estrategias de resistencia, de poner sobre la mesa cuestiones profundamente políticas como la regularización ya, como el ingreso mínimo vital para la población en movimiento, como ¿cómo se dice?, las ayudas que se dieron, lo que sería lo equivalente, que no es exactamente lo mismo, a los ERTES, pero ayudas, digamos, por esta situación y el impacto socioeconómico que estaba teniendo en esas mujeres que trabajan en el ámbito doméstico, la denuncia de la violencia del régimen de internas, ¿no? Y yo, al menos aquí en Madrid, la sensación es que esas redes articuladas políticamente que llevaban mucho tiempo peleando, ¿no?, por el convenio 189, por la incorporación del tema de las mujeres migrantes en la ley de violencia de género, en el actual proyecto de ley sobre violencias sexuales. Bueno, la sensación, pero a lo mejor es porque estoy dentro de una de esas burbujas, ¿no?, es que esta situación post-pandemia les ha ha abierto una grieta al cerrazón mediático que no las veía y que no les daba voz. Ahora no es exactamente la misma voz que está dando a esa estructura seguritizada que está gestionando la post-pandemia para mantener el proceso de acaparación por unos pocos, ¿no? Donde especialmente ahora mismo, pues todas estos que son Facebook, Apple, Microsoft y todas estas grandes empresas construidas sobre los procesos de acaparación de extractivos del continente africano, nos dan hoy calefacción, nos permiten el teletrabajo, nos permiten el confinamiento, nos permiten que yo esté ahora mismo aquí hablando con vosotras. Bueno, yo creo que el COVID no es nada más ni nada menos que un acontecimiento más en un proceso de duración media y de larga duración en el que esta estructura de... ¿Se os ocurre alguna metáfora que no sea un elefante, que no sea un, no sé, que no sea un animal, que nos sirva para hablar de que eso que es ese entramado en red, ensamblaje de poder, está herido, está enfermo, está profundamente, ¿cómo se dice?, en una situación de coma, de estar en la UCI, ¿no?, antes del COVID, con esa crisis, esa emergencia climática global, con esa crisis de exponencialmente generación de desigualdades socioeconómicas y de géneros a nivel global. Lo que pasa es que estando donde está, todavía tiene una enorme capacidad de supervivencia y de sobrevivencia y de explotación y de violencia, ¿no? Bueno, no sé si no sé si he contestado, pero como también el tema del COVID me resulta muy interesante de cómo lo estamos construyendo, ¿no? Y cómo podríamos estar hablando desde otros lugares y de otras miradas del problema de salud que existe y que es real y que ha afectado a muchísima gente y que ha afectado a muchas mujeres y hombres en las residencias y que nos permite abrir líneas de fuga, como es ese tratamiento a nuestras mayores y nuestros mayores, como es qué le pasa a nuestro sistema sanitario, qué le pasa a nuestro sistema de dependencia, a quién se ha protegido a través de la regulación laboral post-COVID y no se ha protegido a los principales trabajadoras y trabajadores que sostienen aquí todo, que es la población migrante, parte de ella en situación irregular. Bueno, por tirar de ese hilo que me has planteado. ¿Me oyes, no? Sí. Por darte una idea, en vez del elefante, pues el concepto que usan las feministas economistas, esa cosa monstruosa que no tiene nombre. ¿No? Está bien, sí, me gusta. Bueno, has dicho un montón de cosas, es que sería para muchas horas, ¿no? Lo de la alteridad, las identidades. Me ha encantado, ¿eh? Me ha encantado lo que has dicho todo. Y
Y eso, esa cosa lo que dicen pues Amaya Pérez Orozco y estas, ¿no? Esa cosa monstruosa que no tiene nombre. El heteropatriarcado capitalista. Con todas las Cosas que letras. tiene. La cosa monstruosa me gusta. La cosa es que tiene nombre, ¿no? Sí, 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 sí. Pero sí, me gusta, voy a explorarlo, porque creo que puede ser una buena posibilidad. Que conforme iba hablando, ya no sabía cómo salir de ahí. Sí, pero dejar un poco en paz a los elefantes, que no tienen culpa, digo. Y a los elefantes y al resto de seres vivos, que bastante tienen con la cosa monstruosa. Me gusta la idea, me gusta. Bueno, Itziar, pues parece que no hay más preguntas por aquí. Yo creo que estamos todas asimilando tanta información. Y muchas gracias. Es todo interesante. Nos dejas trabajo Vosotras, también. gracias por ti. Eso, que nos dejas trabajo para cambiar un poco también de perspectiva y de sitio donde mirar. Y eso, agradecerte. Y nada más. Yo creo que lo dejamos aquí. Muchas gracias. Y pues nada, buenas fiestas. Gracias. Hasta luego, chao, cuidaros.